¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal profesor? En esta ocasión les voy a hablar de la importancia de la natriuresis por presión y de la diuresis por presión. Este es un mecanismo básico para mantener el equilibrio del sodio y el líquido para controlar el volumen sanguíneo y el volumen de líquido extracelular. La diuresis por presión se da cuando aumenta la presión arterial y tenemos en consecuencia una mayor excreción del volumen de orina. En cambio, la natriuresis por presión, cuando aumenta la presión arterial, vamos a tener como resultado más excreción del sodio. El aumento agudo de la presión arterial de 30 a 50 milímetros de mercurio va a aumentar de 2 a 3 veces la eliminación urinaria de sodio. Este efecto es independiente de los cambios en la actividad del sistema nervioso simpático o de diversas hormonas como la angiotensina 2, la hormona antidiurética o la aldosterona. Con mayores aumentos crónicos de la presión arterial, la eficacia de la natriuresis por presión aumenta mucho porque el aumento de la presión arterial tras un tiempo de retraso corto suprime la liberación de renina y por tanto reduce la formación de angiotensina 2 y de aldosterona, como podemos ver en este gráfico. En un caso crónico o duradero, no se necesita tanta presión como en un caso corto para que la eficacia de la natriuresis empiece a hacer efecto. La natriuresis y la diuresis por presión son componentes claves de una retroalimentación renal líquido corporal para regular los volúmenes de líquido corporal y la presión arterial. Cuando tenemos una ingestión de líquido, vamos a aumentar el volumen de líquido extracelular y por ende vamos a aumentar el volumen sanguíneo, dando como consecuencia una presión media, un aumento en la presión media del llenado circulatorio, lo que va a aumentar el retorno venoso y lo que va a aumentar a su vez el gasto cardíaco, aumentando la presión arterial y aumentando la excreción de líquido que equilibra el aumento de la ingestión y se evita una mayor acumulación de líquido gracias a este sistema. Cuando la ingestión de líquido se reduce por debajo de lo normal, en este caso hay una tendencia hacia la reducción del volumen sanguíneo y el volumen líquido extracelular, así como una reducción de la presión arterial. Incluso un pequeño descenso en la presión arterial produce un gran descenso en la diuresis, lo que permite mantener el equilibrio del líquido con mínimos cambios en la presión arterial, el volumen sanguíneo o el volumen de líquido extracelular. Los cambios en el volumen sanguíneo son casi imperceptibles a pesar de grandes variaciones en la ingestión diaria de agua y electrolitos, excepto cuando la ingestión es tan baja que no es suficiente para compensar las pérdidas de líquido debido a la evaporación u otras pérdidas inevitables. Como podemos ver en este gráfico, en esos casos podríamos tener una muerte. Presión de la regulación del volumen sanguíneo y del volumen de líquido extracelular. La razón de este fenómeno son las siguientes. 1. Un ligero cambio en el volumen sanguíneo produce un cambio acentuado en el gasto cardíaco. 2. Un ligero cambio en el gasto cardíaco causa un gran cambio en la presión arterial. 3. Un ligero cambio en la presión sanguínea causa un gran cambio en la diuresis. Estos factores trabajan en conjunto para proporcionar un control por retroalimentación eficaz del volumen sanguíneo. Los mismos mecanismos de control operan siempre que se produzca una pérdida de sangre por una hemorragia. Distribución de líquido extracelular entre los espacios intersticiales y el sistema vascular. Hay circunstancias en las que la distribución de líquido extracelular entre los espacios intersticiales y la sangre pueden variar mucho. Los principales factores son los siguientes. 1. El aumento de la presión hidrostática capilar. 2. La reducción de la presión coliosmótica plasmática. 3. El aumento de la permeabilidad de los capilares. Y 4. La obstrucción de los vasos sanguíneos. En todas estas situaciones, una proporción inusualmente elevada de líquido extracelular se distribuye hacia los espacios intersticiales. Cuando se acumulan pequeñas cantidades de líquido en la sangre como resultado de una ingestión excesiva o de una reducción de las pérdidas renales de líquido, alrededor de un 20 a 30% de este líquido permanecerá en la sangre y aumenta el volumen sanguíneo. El resto se distribuye a los espacios intersticiales. Cuando el volumen de líquido extracelular aumenta más de 30 a 50% por encima de lo normal, casi todo el líquido adicional va a los espacios intersticiales y permanece poco en la sangre. Esta distribución se debe a que una vez que la presión del líquido intersticial aumenta desde su valor negativo a uno positivo, los espacios intersticiales tisulares se hacen distensibles y se vierten grandes cantidades de líquido al interior de los tejidos sin elevar la presión mucho más. Los factores nerviosos y hormonales aumentan la eficacia del control por retroalimentación renal líquido corporal. Los factores nerviosos y hormonales que influyen en la filtración glomerular y la reabsorción tubular y, por tanto, en la excreción renal de sal y agua, actúan habitualmente en concierto con los mecanismos de natriuresis por presión y de la diuresis por presión, lo que hace que minimicen mejor los cambios del volumen sanguíneo, el volumen de líquido extracelular y la presión arterial que tiene lugar en respuesta a los desafíos diarios. Sin embargo, las anomalías en la función renal o los diversos factores nerviosos y hormonales que influyen en los riñones pueden dar lugar a cambios acentuados en la presión arterial y los volúmenes de líquidos corporales. El sistema nervioso simpático controla la excreción renal
reflejos del barro-receptor arterial y del receptor del estiramiento de presión baja. Como los riñones reciben una inervación simpática extensa, los cambios en la actividad simpática pueden alterar la excreción renal de sodio y agua, así como la regulación del volumen de líquido extracelular en ciertas condiciones. Esto aumenta a su vez la actividad simpática renal, que reduce la excreción de sodio y de agua a través de varios efectos. 1. Constricción de las arterias renales, que reducen la filtración glomerular si la activación simpática es intensa. 2. Aumento de la absorción tubular de sal y de agua. 3. Estímulo de la liberación de renina y de la formación de angiotensina 2 y de aldosterona, que aumenta más la reabsorción tubular. Función de la angiotensina 2 en el control de la excreción renal. Los cambios en ingestión de sodio y líquido se acompañan de cambios recíprocos en la formación de angiotensina 2, y esto contribuye a su vez al mantenimiento del equilibrio corporal del sodio y del líquido. Una concentración reducida de angiotensina 2 reduce la reabsorción tubular del sodio y de agua, lo que aumenta la excreción urinaria de sodio y de agua. El resultado neto es minimizar el aumento del volumen de líquido extracelular y la presión arterial, que de otra forma se produciría cuando la ingestión de sodio aumenta. Por el contrario, cuando la ingestión de sodio es menor de lo normal, las concentraciones aumentadas de angiotensina 2 retienen sodio y agua y se oponen a las reducciones de la presión arterial que de otra forma tendrían lugar. Importancia de los cambios en angiotensina 2 en la alteración de la natriuresis por presión. Cuando el control de la natriuresis por la angiotensina 2 es completamente funcional a la curva de natriuresis por presión, es escarpada, curva normal, lo que indica que solo son necesarios cambios leves en la presión arterial para aumentar la excreción de sodio cuando la ingestión de sodio aumenta. Por el contrario, cuando las concentraciones de angiotensina no pueden reducirse en respuesta al aumento de la ingestión de sodio, curva de angiotensina 2 alta, como ocurre en algunos pacientes hipertensos que tienen una menor capacidad para reducir la secreción de renina y la formación de angiotensina 2, la curva de natriuresis por presión no es tan escarpada. Cuando aumenta la ingestión de sodio, son necesarios aumentos de la presión arterial mucho mayores para aumentar la excreción de sodio y mantener el equilibrio del sodio. Función de la aldosterona en el control de la excreción renal. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio, en especial en los túbulos colectores corticales, como hemos visto en las anteriores clases. La mayor reabsorción de sodio también se acompaña de una mayor reabsorción de agua y de una secreción de potasio. Luego, el efecto neto de la aldosterona es hacer que los riñones retengan sodio y agua, y también aumentan la excreción de potasio en orina. La función de la aldosterona es la regulación del equilibrio del sodio. Está muy relacionada en la descrita para la angiotensina 2. Por el contrario, una ingestión alta de sodio, la supresión de la formación de aldosterona reduce la reabsorción tubular, permitiendo a los riñones excretar mayores cantidades de sodio. Durante la secreción elevada y mantenida de la aldosterona, los riñones se escapan de la retención de sodio a medida que la presión arterial aumenta. Aunque la aldosterona tiene efectos poderosos sobre la reabsorción del sodio, cuando hay una infusión o una formación excesiva de aldosterona, como ocurre en los pacientes con tumores de glándulas suprarrenales, la mayor reabsorción de sodio y la menor excreción de sodio en los riñones son transitorios. Tras 1 a 3 días de retención de sodio y agua, el volumen de líquido extracelular aumenta alrededor de un 10 a 15% y se produce un incremento simultáneo de la presión arterial. En los pacientes con insuficiencia suprarrenal que no secretan suficiente aldosterona, hay una mayor excreción de sodio y agua, una reducción del volumen extracelular y una tendencia a la hipotensión arterial. Gracias, esto ha sido todo. Este ha sido el libro que utilicé para realizar esta presentación.